Un anciano con una gorra de la Marina fue pedido que cambiara de asiento sin motivo. La mayoría de los pasajeros permanecieron en silencio hasta que el piloto se levantó, caminó hacia el fondo y le dio el respeto que nadie más le había ofrecido. Harold Merrider no era de los que exigían mucho. A los 76 años, sus rodillas ya no eran las de antes, pero aún caminaba con la postura tranquila de alguien que había pasado la mayor parte de su vida ganándose el respeto sin necesidad de alzar la voz. Esperaba pacientemente en la fila en la puerta 6 del aeropuerto regional de Midley, Georgia, con una mano sosteniendo su pase de abordar y la otra descansando ligeramente sobre el asa de una modesta maleta negra. Llevaba un cardigan marrón, pantalones planchados esa misma mañana y una gorra de veterano de la Marina con letras doradas desvaídas. No gritaba por atención, pero no la necesitaba. Algunos lo notaron, la mayoría no. A Harold no le importaba de ninguna manera. El vuelo 228 a Colorado Springs estaba casi lleno. No era un viaje de placer. Harold volaba para conocer a su bisnieto recién nacido. Su nieta, Rhonda, lo había llamado una semana antes, con la voz temblorosa de emoción, diciendo: «Papá, quiero que seas el primero en sostenerlo después de mí. Tú eres la razón por la que superé todo». Eso fue suficiente para que reservara el boleto esa misma noche. Mientras Harold caminaba por la pasarela, una azafata en la puerta del avión saludaba a los pasajeros con una alegría ensayada. «Buenos días, bienvenidos a bordo». Él asintió cortésmente, sin sonreír, no por grosería, sino porque nunca veía sentido forzar algo que no era genuino. Asiento 12B, en el pasillo. Guardó su equipaje de mano en el compartimento superior. Se deslizó en el asiento con un suspiro silencioso y sacó un libro de tapa blanda desgastado de su abrigo. El título se había borrado hace años. Él conocía cada palabra de todos modos. El asiento junto a él permanecía vacío, el de ventana ocupado por una adolescente pegada a su teléfono, el del medio vacante. Le gustaba así. Pero menos de 5 minutos después, una azafata diferente se acercó, más joven, con una coleta rubia apretada como tambor, sosteniendo una tabla con clip y los ojos recorriendo la cabina. «Señor», dijo con voz tensa pero educada, «necesito pedirle que se mueva a otro asiento». Hubo un cambio de última hora. Harold levantó la vista, desconcertado. «Señora, estoy en el 12B. Eso es lo que dice mi boleto». «Sí, lo entiendo», respondió rápidamente, pero hubo una confusión con los asientos y alguien fue reasignado a esta fila. ¿Le importaría moverse a un asiento en la parte trasera? Él parpadeó. «Hay algo malo con este». Ella dudó un momento de más antes de sonreír. «No, nada malo, solo una reasignación. Agradecemos mucho su cooperación». La adolescente en el asiento de la ventana ni siquiera levantó la vista. Harold se encogió de hombros y se levantó lentamente. «Está bien, no hay problema». Alcanzó su maleta, pero ella lo detuvo. «Puede dejar eso arriba, se lo llevaremos». Él levantó una ceja. «Es necesario». «Es más fácil así, señor». Lo llevó por el pasillo hacia la parte trasera del avión. Mientras caminaban, otra azafata ayudaba a un hombre con traje, cabello entrecano, a instalarse en el 12B. Parecía irritado, como si hubiera pagado por comodidad y no estuviera dispuesto a renunciar a ella. Harold no dijo nada. Cuando llegaron a la última fila, la azafata señaló: «Aquí, 31E, asiento de pasillo». Él tomó asiento, esta vez junto al baño. El aire allí se sentía más pesado, pero Harold no se quejó. Colocó el libro en la bandeja, inclinó la cabeza hacia atrás y miró al techo. Unas filas adelante, Thomas Gans, el hombre de 14A, un tipo alto, quizás de unos 30 años, se inclinó hacia la mujer junto a él. «¿Viste eso?», susurró. Ni siquiera le dieron una razón. La mujer respondió en voz baja. Tenía un asiento, era suyo. Thomas negó con la cabeza, entrecerrando los ojos. En el 31E, Harold cerró los ojos por un momento. El murmullo del ruido de embarque se desvaneció. No estaba enojado, solo cansado de momentos como este que ocurrían con demasiada frecuencia, momentos en los que la gente decidía no verte. Pero algo en ese día sería diferente, aunque Harold aún no lo sabía. Los motores del avión zumbaron mientras los últimos pasajeros abordaban. Las azafatas recorrían el pasillo como una rutina ensayada, revisando cierres, cerrando compartimentos, mostrando sonrisas que no llegaban a sus ojos. Pero Thomas Gans, aún en 14A, no prestaba atención a eso.
Seguía mirando hacia atrás. No conocía a Harold Merriweather. Nunca lo había visto antes, pero algo en la forma en que la anciana aceptó silenciosamente ser desplazado le molestaba. «Disculpe», dijo, llamando a una azafata que pasaba, no la misma que había reubicado a Harold. Esta era mayor, más experimentada, a juzgar por las líneas alrededor de su boca. «¿Puedo preguntar, hubo realmente una confusión con ese asiento?» El caballero mayor que estaba en el 12B. Ella dudó. «Lo siento, señor, no tengo todos los detalles. Déjeme verificar». Se alejó antes de que pudiera insistir. Thomas suspiró y se hundió en su asiento. En la fila 31, Harold dobló su chaqueta cuidadosamente sobre su regazo. No quería arrugarla, nunca lo hacía, incluso cuando nadie miraba. Esa chaqueta había visto bodas, funerales y 3 graduaciones. Miró hacia adelante, tratando de no notar la señal del baño parpadeando a pocos pies de distancia. 2 asientos más allá, un niño pequeño ya estaba gritando. Una fila adelante, una mujer con una almohada para el cuello estaba en una videollamada hasta que un miembro de la tripulación le dijo firmemente que colgara. Nadie hizo contacto visual. Harold alcanzó su libro nuevamente, pero no lo abrió. En cambio, miró el respaldo del asiento frente a él, como si pudiera abrirse y ofrecerle algo más interesante. En el 12B, el nuevo ocupante, un hombre con un blazer a medida y auriculares con cancelación de ruido, bebía de una botella de agua de marca y desplazaba su teléfono. Parecía asentado, con derecho, inconsciente. La azafata de coleta lo revisó 2 veces antes del despegue. Nunca miró hacia Harold. Thomas no lo soportó más. Tocó el botón de llamada. Se encendió en amarillo. La misma azafata de coleta apareció. «Sí, señor». «Lo siento, solo quiero entender», dijo Thomas. «Ese hombre en la fila 31 tenía este asiento. ¿Por qué lo movieron?» Ella dio una sonrisa ensayada. «Hubo un cambio de última hora, señor». «¿Qué tipo de cambio?» «No estoy autorizada a compartir detalles de los pasajeros. Por favor, entienda que hacemos lo mejor para acomodar a todos cómodamente». Pero él tenía ese asiento, y lo hicieron mover por ese tipo. Thomas inclinó la cabeza hacia el 12B. Ella no se inmutó. «Me temo que eso es todo lo que puedo decir. Si hay algo más en lo que pueda ayudarlo». «No hay nada». Ella se alejó, así de simple. Las puertas se cerraron. El ruido del motor se hizo más fuerte. Una voz llegó por los altavoces. «Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del vuelo 228 con destino a Colorado Springs. El tiempo de vuelo será aproximadamente de 3 horas y 15 minutos». Harold no escuchó nada de eso. No estaba amargado, nunca se permitía estarlo, pero sí recordaba. Recordaba un autobús en Macon en 1964. Recordaba una sala de espera de hospital donde nadie le hablaba. Recordaba estar en fila con uniforme, siendo ignorado una y otra vez. No lo rompió entonces, y no lo haría ahora, pero se quedó con él. En la cabina, el capitán Roy Delaney echó un último vistazo al manifiesto de pasajeros. El nombre de Harold Merriweather no le llamó la atención, pero una nota escrita a mano en la esquina sí, un mensaje silencioso de un agente de puerta, veterano de la Marina, gorra, fila 12B, movido. Delaney frunció el ceño. Eso no era protocolo. Los veteranos generalmente recibían prioridad, no eran reasignados sin motivo. Tomó nota mental para verificarlo después del despegue. En el 31E, Harold finalmente abrió su libro. Las páginas estaban desgastadas, algunas esquinas dobladas, pero lo calmaba, siempre lo había hecho. No necesitaba simpatía, solo su espacio. Su historia ya estaba escrita mucho antes de este vuelo, pero alguien en ese avión acababa de darse cuenta de que Harold no era solo otro pasajero tranquilo, y no iban a dejar que esto pasara desapercibido. El avión rodó hacia la pista, los motores rugiendo mientras la cabina temblaba suavemente. Las luces de los cinturones de seguridad parpadeaban arriba. Thomas se aferró al reposabrazos, un poco más fuerte de lo usual. Su instinto le decía que esto no era solo un error administrativo o un cambio de asiento apresurado. Se sentía deliberado, peor que eso, familiar. Miró por el pasillo hacia la fila 31. Apenas podía distinguir la cabeza de Harold por encima de los respaldos. El hombre no estaba encorvado, no estaba de mal humor. Se sentaba erguido, con los ojos en la ventana, sosteniendo el mismo libro en su regazo. Thomas no había dicho nada aún, pero su silencio comenzaba a sentirse como complicidad.
En la fila al otro lado, una mujer en sus años 50 susurró a su esposo. Lo vi sentarse ahí primero. No hizo nada malo. El esposo gruñó, molesto pero no dispuesto a actuar. Entonces el avión despegó con un impulso firme. Estaban en el cielo. Un niño gritó brevemente desde atrás, y un timbre sonó cuando la señal de cinturones se apagó. La tripulación comenzó a preparar los carros de bebidas. La gente se acomodó con películas, revistas y conversaciones. Pero en la mente de Thomas, la forma en que trataron a Harold seguía repitiéndose como una escena que no podía dejar. Se volvió hacia el pasajero a su lado, un chico quizás en sus años 20, con una gorra de béisbol puesta al revés, auriculares puestos. Thomas le dio un leve toque en el hombro. «Oye», dijo. El chico se quitó un auricular. «¿Qué pasa? ¿Viste lo que pasó antes? Ese anciano. Lo sacaron de este asiento, lo hicieron sentarse junto al baño». «Sí», dijo el chico, un poco injusto, pero, digo, ¿qué se puede hacer, verdad? Thomas lo miró fijamente. «¿Puedes decir algo?» El chico se encogió de hombros. «Realmente no es mi pelea». Eso golpeó más fuerte de lo que Thomas esperaba. Se recostó de nuevo y cerró los ojos. Su padre solía decir que el silencio era lo más peligroso del mundo. «Es lo que usan los cobardes», había dicho una vez. «Parece paz hasta que lo miras de cerca». No quería ser un cobarde, pero tampoco quería que lo sacaran del avión, así que se quedó allí, furioso, mordiéndose el interior de la mejilla. En la fila 31, Harold pasaba las páginas de su libro lentamente. No estaba leyendo. Sus ojos seguían desviándose hacia el pasillo, luego la ventana, luego de vuelta. En un momento, una azafata pasó sin mirarlo y golpeó su codo. No se detuvo ni se disculpó. Él no dijo nada. Solo frotó ligeramente su antebrazo, luego dobló una foto de su billetera dentro de la cubierta del libro. Una imagen en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. 5 hombres en uniforme, todos sonriendo. Uno de ellos con un brazo alrededor de un Harold más joven, sonriendo ampliamente. Todos menos uno de esos hombres ya no estaban, y Harold no necesitaba una placa o una ceremonia. Solo quería un momento de dignidad en su vejez, un asiento decente y un poco de paz. Pero ese momento le había sido quitado. Cerca del frente, el hombre ahora en el 12B se inclinó hacia la azafata de coleta. «Gracias de nuevo por solucionar eso», dijo, su voz no baja. «Pagué extra por ese pasillo. No iba a apretujarme junto a un tipo que huele a garaje». Ella asintió rápidamente y no dijo nada. Thomas lo escuchó, y esa fue la gota que colmó el vaso. Se desabrochó el cinturón, se levantó y caminó hacia la cocina en la parte delantera del avión. No sabía qué iba a decir o hacer, pero quedarse sentado y fingir que no había pasado nada ya no era una opción. Pero cuando Thomas llegó al frente, alguien más ya estaba un paso adelante, y lo que vino después silenciaría cada voz en ese vuelo. El capitán Roy Delaney estaba en la puerta de la cabina, con la mano aún descansando en el respaldo de la silla de piloto, sus ojos escaneando la cabina de adelante hacia atrás. No buscaba turbulencias ni problemas técnicos. Lo que vio fue algo que no podía ignorar. Fila 31, un anciano negro, postura recta, ojos firmes, sentado silenciosamente junto a la puerta del baño, como si no perteneciera a ningún otro lugar. Roy había volado comercial durante casi 2 décadas después de 10 años en la Fuerza Aérea. Había visto muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Pasajeros con derechos, borrachos agresivos, incluso un perro que una vez tuvo que ser atado a su transportador a mitad de vuelo. Pero esto era diferente. Antes del despegue, había visto cómo movían a Harold de la fila 12. Más tarde preguntó a la tripulación de la puerta por claridad, y uno de ellos mencionó el cambio como si no fuera nada, solo una confusión. Ya estaban registrando sus informes finales, pero Roy podía leer una mentira, incluso cuando estaba envuelta en jerga de políticas. Ahora, navegando a 34,000 pies, miró por el pasillo y decidió que no se quedaría sentado sin hacer nada. En la parte trasera del avión, Harold había dejado de intentar leer. Miraba por la pequeña ventana a nada en particular. No estaba enojado, solo cansado, de una manera que no venía de caminar o esperar, sino de ser recordado una vez más que la gente podía fingir que no estabas allí. Entonces algo cambió. El intercomunicador hizo clic. «Damas y caballeros», habla su capitán. «Quiero agradecerles por volar con nosotros hoy. Estaremos alcanzando la altitud de crucero en breve, y pediré a la tripulación que pause el servicio por un momento. Necesito salir y abordar algo directamente».
El tono de su voz era tranquilo, firme, pero tenía peso. Los pasajeros se miraron entre sí. Algunos pausaron sus películas. Un niño se inclinó hacia su madre, susurrando. ¿Se rompió algo? En la fila 14, Thomas giró en su asiento, con las cejas fruncidas. Miró hacia la fila 31. Harold no se movió. Aún no. La puerta de la cabina se abrió completamente, y el capitán Roy Delaney salió al pasillo. No apresurado, no dramático, solo deliberado. Pasó las primeras filas, asintiendo ligeramente a una azafata que instintivamente se apartó. La gente miraba ahora, los susurros se extendían por el avión. El hombre en el 12B, el que había tomado el asiento original de Harold, levantó la vista, confundido, luego molesto. Delaney siguió caminando. Pasó la fila 20, luego la 24, luego la 28. Fila 31. Se detuvo. Harold levantó la vista, sorprendido. La cabina quedó en silencio. Delaney respiró hondo. No dio un discurso. Aún no. No se explicó. Solo miró a Harold Merriweather a los ojos y luego, con cientos de ojos observando, levantó la mano, en un saludo militar nítido, practicado, respetuoso. Harold parpadeó. Por un momento, no se movió. Luego, lentamente, su mano también se alzó, no por ceremonia, sino por instinto, reconocimiento, una señal entre dos hombres que habían usado el mismo uniforme, con décadas de diferencia. La voz de Delaney era firme pero clara, lo suficientemente alta para que todos cerca escucharan. El señor Merriweather sirvió 3 turnos en Vietnam. Sacó a 6 hombres de un incendio en Da Nang en 1970. Ese hombre tiene más coraje en sus huesos de que la mayoría conocerá en su vida. Se podía haber escuchado caer un alfiler. Luego alguien aplaudió. Solo una persona al principio. Luego 2 más. Luego todo el avión estalló en aplausos. Los aplausos llenaron la cabina. Las cabezas se volvieron hacia atrás. La mujer cerca de Harold se secó los ojos. La azafata de coleta se quedó congelada junto al carro de bebidas. Thomas exhaló profundamente. Alivio quizás, o simplemente orgullo de que alguien finalmente se levantara, no con ira, sino con honor. Harold no dijo nada. Simplemente bajó la mano, con los ojos fijos en los de Delaney. Pero el saludo fue solo el comienzo, porque Delaney no había caminado hasta atrás solo para dar elogios. Tenía una cosa más que hacer, y nadie en ese avión estaba preparado para ello. El capitán Delaney no rompió el contacto visual, incluso cuando los aplausos se desvanecieron y los pasajeros comenzaron a susurrar de nuevo. Permaneció en ese estrecho espacio del pasillo, con los pies plantados junto a la fila 31. Las luces superiores parpadeaban ligeramente, proyectando un suave resplandor en el rostro de Harold. Delaney bajó la mano y dio un pequeño paso más cerca. «Señor», dijo, con voz uniforme, «¿me permitiría escoltarlo de vuelta a su asiento original?» Harold parpadeó lentamente, inseguro. «¿De vuelta al 12B?» Delaney asintió. «Ahí fue donde lo asignaron. Ahí es donde pertenece». Una pausa. Luego Harold respondió en voz baja, solo audible para Delaney. «No quiero causar problemas, hijo. He tenido suficiente de eso en mi vida». La boca de Delaney se curvó, no exactamente una sonrisa, pero algo cercano. «No está causando problemas. Está corrigiendo un error, y estoy aquí para asegurarme de que se mantenga corregido». Silencio otra vez. Entonces Harold se levantó. Lo hizo lentamente, por necesidad, no por vacilación. La mujer sentada a su lado se apartó para hacerle espacio, mirándolo como si estuviera viendo algo sagrado. Thomas Gans, observando desde la fila 14, apenas podía creer lo que veía. Los 2 hombres giraron hacia el pasillo juntos, uno en uniforme completo, el otro con un suave marrón y zapatos desgastados. No hablaron, no lo necesitaban. Mientras pasaban por cada fila, los pasajeros se inclinaban hacia el pasillo, observando. Algunos aplaudieron de nuevo, otros asintieron silenciosamente. Un hombre en clase ejecutiva incluso dejó su portátil por primera vez en todo el vuelo. Cuando llegaron a la fila 12, el hombre con traje que ocupaba el asiento de Harold, el que antes había despreciado sentarse junto a alguien que olía a garaje, levantó la vista con irritación. Delaney se detuvo frente a él. «Señor», dijo el capitán claramente, «este asiento ya no es suyo». El hombre entrecerró los ojos. «Disculpe». Me escuchó. «Este asiento pertenece al señor Merriweather. No fue asignado aquí. Va a moverse». El hombre miró a su alrededor.
Luego dio una risa forzada. ¿Es esto una broma? Pagué extra por. No voy a debatir esto frente a toda la cabina, interrumpió Delaney. Puede elegir moverse voluntariamente, o puedo pedir que la seguridad en tierra nos reciba cuando aterricemos. Silencio. El hombre refunfuñó, agarró sus cosas y se dirigió al pasillo trasero. Ninguna azafata ofreció ayudarlo esta vez. Delaney se volvió hacia Harold y señaló el asiento de pasillo. «Es suyo otra vez». Harold se sentó, tranquilo y compuesto. Luego Delaney hizo algo que nadie esperaba. Se sentó también, justo en el asiento del medio junto a él. La cabina murmuró de nuevo. «No tienes que hacer eso, hijo», susurró Harold. Delaney sonrió esta vez. «Quiero hacerlo». Durante el resto del vuelo, el capitán permaneció en ese asiento del medio. Respondió preguntas cuando los pasajeros se inclinaban. Tomó una foto para un niño en 13C, y cuando el carro de bebidas pasó, le entregó a Harold un gingeral y dijo, «Por cuenta de la casa». En la fila 31, el niño pequeño se había dormido. El aire se sentía más ligero de alguna manera. Thomas se recostó en su silla y finalmente se relajó, viendo a Harold sorber la taza de plástico como si nada hubiera pasado, como si siempre hubiera estado en ese asiento. Pero ahora la gente lo notaba. Una chica en 15 le dibujó un pequeño boceto de momento, solo un garabato rápido de dos hombres sentados lado a lado, uno con cabello plateado y un libro, el otro en uniforme. Recordarían este vuelo por mucho tiempo. Pero lo que la mayoría de los pasajeros no sabían, lo que solo unos pocos descubrirían después, fue la verdadera razón por la que Harold había sido movido en primer lugar, y cuando la verdad salió a la luz, dejaría una mancha que ninguna disculpa podría limpiar. La cabina había cambiado, no solo en tono, sino en la forma en que la gente se miraba, más pensativa, más consciente. Nadie estaba tocando pantallas ni hojeando revistas ya. Los ojos seguían desviándose hacia la fila 12, donde dos hombres ahora se sentaban hombro con hombro, uno un veterano retirado, el otro un capitán aún en uniforme, actuando no por protocolo, sino por algo más profundo. Algunos pasajeros intentaron volver a la normalidad, murmurando sobre el retraso del vuelo, sorbiendo café tibio, pero no cuajaba. Algo en lo que acababa de pasar seguía flotando en el aire. En la fila 12A, la adolescente que había estado allí desde el principio finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo en voz baja, «Señor, ¿realmente estuvo en Vietnam?» Harold se volvió, sorprendido por su voz. «Sí, hace mucho tiempo. Realmente salvó a 6 personas en un incendio». Harold dio una pequeña sonrisa cansada. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Estábamos en un mal lugar. No piensas demasiado en el momento, solo actúas». La chica asintió lentamente, mordiéndose el labio. Luego hizo algo que ni ella misma entendió. Metió la mano en su mochila, sacó una galleta de chispas de chocolate envuelta en una servilleta y se la dio. «Para su bisnieto», dijo, casi demasiado bajo para escuchar, «o solo para usted». Harold la aceptó como si fuera una medalla. Desde el otro lado del pasillo, Thomas captó el intercambio. Sonrió sin querer. Más atrás en el avión, algunos murmullos se extendieron. ¿Por qué lo movieron en primer lugar? Alguien se quejó. Eso estuvo mal, simplemente mal. Los susurros no eran fuertes, pero llegaban. La tripulación también los escuchaba. En la cocina, la azafata de coleta se quedó rígida, con los brazos cruzados, los ojos yendo de la cabina a la lista de servicio frente a ella. No había hablado desde el saludo. Otra azafata, la mayor con una sonrisa cansada, se inclinó cerca. «Necesitas contarle al capitán». «No hice nada malo», murmuró. «Saltaste protocolo de asignación de asientos», susurró la mujer mayor. «Eso está mal y lo sabes». La más joven se puso rígida. «Me dijo el equipo de la puerta que estaba bien». «No, tú le dijiste al equipo de la puerta que lo registraran como una confusión». «Te escuché». No dijo nada. En la fila 12, el capitán Delaney sacó una pequeña libreta de su chaqueta. Escribió algo, lo dobló y se lo dio a Harold. «Dáselo a tu nieta. No es mucho, solo una carta de reconocimiento, pero si alguien alguna vez cuestiona lo que pasó hoy, esto les recordará que alguien lo vio». Harold lo tomó, asintiendo una vez. «Lo aprecio, hijo». Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el zumbido del motor, el suave crujir de las bolsas moviéndose en los compartimentos superiores. Y luego, desde unas filas adelante, vino una voz. «Gracias, señor».
Era un hombre con una camisa a cuadros, probablemente en sus años 40. Mi papá también sirvió. No siempre recibió el respeto que merecía. Harold lo miró, asintió ligeramente. Más voces siguieron. Nunca debieron moverlo. Eso estuvo mal. Me alegra que esté de vuelta donde pertenece. Harold no respondió a cada una. No necesitaba hacerlo. A veces, la presencia es más fuerte que las palabras. Y Delaney simplemente seguía sentado allí, con las piernas dobladas, las manos descansando en su regazo, como si no tuviera un lugar mejor donde estar, porque en ese momento no lo había. Pero mientras el vuelo se asentaba en calma nuevamente, una conversación privada ya estaba ocurriendo entre los miembros de la tripulación al frente, y la verdad detrás de la resignación de Harold estaba a punto de salir a la luz. Al frente, detrás de la delgada cortina de la cocina que separaba a la tripulación de las primeras filas de pasajeros, la tensión estaba creciendo como agua caliente dejada demasiado tiempo en la estufa. La azafata mayor, Denise Langley, 28 años con la aerolínea, cruzó los brazos y le dio a la más joven una mirada que no necesitaba explicación. ¿Quieres decirme ahora?, dijo Denise en voz baja, o esperar hasta que Roy te lo pregunte mismo. La mujer más joven, Elise, miró al suelo. Su placa de identificación se había deslizado, casi cayendo del borde de su blusa. La ajustó por costumbre, cualquier cosa para evitar el contacto visual. No quería que fuera algo grande, susurró. Denise levantó una ceja. Moviste a un veterano de Vietnam a la parte trasera del avión, fuera de su asiento pagado. Ahora el capitán está sentado junto a él, y la mitad de los pasajeros están susurrando. Así que, sí, es algo grande. La mandíbula de Elise se tensó. Mira, el tipo que quería el 12B es uno de nuestros viajeros frecuentes de nivel platino. No quería sentarse junto a ese hombre. Denise se inclinó, voz baja y cortante. ¿Te refieres a Harold? Elise no dijo nada. Entonces mentiste sobre una confusión de asientos, continuó Denise, solo para mantener a un hombre cómodo a costa de alguien que probablemente ha ganado más méritos que ese traje en la fila uno nunca lo hará. Estaba tratando de evitar una escena. Bueno, felicitaciones. Hiciste una más grande de lo que imaginas. Desde justo fuera de la cortina, otro miembro de la tripulación tosió suavemente, como advertencia. El capitán Delaney estaba regresando al frente. Denise salió primero. Elise se quedó quieta. Delaney entró a la cocina. Denise, dijo, asintiendo una vez, luego sus ojos se volvieron hacia Elise. ¿Tienes un segundo? Elise no respondió al principio. Solo se apartó mientras él entraba. No gritó, no acusó. Su voz se mantuvo uniforme. Solo quiero saber cómo una asignación de asiento confirmada para un hombre con servicio militar y estado de embarque prioritario fue cambiada en el último minuto. Elise tragó saliva. No fue algo personal, capitán. Un viajero frecuente no estaba contento con su vecino. Intenté arreglarlo sin que se volviera ruidoso. Delaney entrecerró los ojos. Entonces le diste su asiento. Ella asintió. A la persona que estaba allí primero, que tenía el asiento asignado, que no se quejó, que siguió todas las reglas. Ella asintió de nuevo. ¿Sabes?, dijo Delaney, voz baja. Cuando tenía 26 años, volé misiones de combate sobre Basra. Una vez se nos acabó el combustible en medio de la ruta y tuvimos que aterrizar en territorio hostil. Mi compañero no lo logró. El tipo que me sacó de ese desastre era negro. Me llevó media milla bajo fuego, sangrando de su propio hombro. Ese hombre no fue una confusión. Elise miró hacia abajo. Delaney exhaló. Cuando aterricemos, escribirás un informe. Yo también presentaré uno. No puedo dejar que algo como esto pase desapercibido. No hoy, nunca. Ella asintió otra vez, aún sin decir una palabra. Delaney la dejó en la cocina y regresó hacia la cabina. En el camino, se detuvo cerca de la fila 14. «Thomas, ¿verdad?», preguntó. El hombre parpadeó, sorprendido. Sí, soy yo». «Gracias», dijo Delaney, «por notar, por preocuparte». Thomas dio un modesto encogimiento de hombros. No sentí que tuviera mucha opción. «La tuviste», respondió Delaney, «y tomaste la correcta». Siguió adelante sin esperar agradecimientos. En la fila 12, Harold estaba sentado tranquilamente, doblando la servilleta en la que venía la galleta en un cuadrado perfecto. No sabía de la conversación en la cocina, no sabía que la verdad había salido finalmente.
pero el cambio en el aire le decía suficiente. La gente caminaba diferente ahora, hablaba diferente, lo miraba no con lástima, sino con una especie de reverencia usualmente reservada para memoriales o banderas dobladas entregadas a viudas. Pero Harold no había volado para ser honrado. Había volado para conocer a alguien, y ese momento finalmente estaba acercándose. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente mientras la voz del piloto regresaba al intercomunicador. Damas y caballeros, hemos comenzado nuestro descenso inicial hacia Colorado Springs. Por favor, regresen a sus asientos, abróchense los cinturones y guarden todos los artículos. Era la rutina habitual, pero nada en el tramo final de este vuelo se sentía ordinario. La fila 12 se había quedado en silencio. Harold se recostó, la galleta aún sin tocar en la servilleta doblada. Apenas había hablado en la última media hora, no por incomodidad, sino por reflexión. Podía sentir el peso de lo que acababa de pasar, incluso si no lo había pedido. El capitán del Lani había regresado a la cabina. Su voz sonaba igual por el intercomunicador, controlada, cortante, pero el hombre detrás de ella claramente había cambiado de marcha. No solo estaba guiando el avión, estaba estableciendo un tono. Thomas Gans observó a Harold desde el otro lado del pasillo. Durante la mayor parte del vuelo había luchado con si decir algo directamente. Ahora, con el aterrizaje a minutos de distancia, decidió que importaba más que nunca. Se inclinó ligeramente hacia Harold. «Señor, solo quería decir que vi lo que le hicieron. Eso no estuvo bien». Harold se volvió, su expresión tranquila y legible. Thomas continuó. «Iba a decir algo, pero no lo hice, no al principio, y no olvidaré eso». Lo manejó con una gracia que no estoy seguro de que yo podría haber tenido. Harold lo estudió un momento, luego respondió. «Hablaste eventualmente. Eso es más que la mayoría». Thomas tragó saliva, asintiendo. «¿Va a ver a su familia?» «Bisnieto», dijo Harold suavemente. «Primera vez». Una mujer al otro lado del pasillo se inclinó. «Bueno, él tiene suerte de tenerlo. Todo el avión vio eso hoy». Harold dio la más leve sonrisa. «Espero que crezca en un mundo donde no tengamos que seguir aprendiendo las mismas lecciones». Mientras el avión descendía, más pasajeros comenzaron a acercarse, algunos tímidos, otros directos. Una madre con 2 niños se acercó durante el taxi final. «Mi papá también sirvió en Vietnam», dijo. No hablaba mucho de eso. Ojalá hubiera vivido lo suficiente para ver a alguien ser reconocido así. Harold le estrechó la mano suavemente. Vio lo suficiente para saber que era parte de algo más grande. Incluso la adolescente en 12A, torpe y aún insegura de qué decir, ofreció. «Si mi papá hubiera visto lo que pasó, también habría hecho algo. Le contaré sobre usted». Las palabras no eran perfectas, pero eran honestas, y Harold las apreció más de lo que nadie sabía. Después de que el avión tocó tierra, el taxi final fue silencioso. Cuando la señal de cinturones apagó, nadie se levantó de inmediato. La gente se quedó sentada, esperando, no por confusión, sino por respeto. Dejaron que Harold se moviera primero. Mientras se levantaba, el capitán salió de la cabina una vez más, esta vez sosteniendo un papel doblado en una mano. Detuvo a Harold al frente del avión. «Señor Merrill, una última cosa». Harold levantó la vista, curioso. Delaney le entregó el papel. «Es un contacto de nuestra división de asociaciones con veteranos. Les gustaría hablar con usted sobre posiblemente contar su historia. En sus términos, si está dispuesto». Harold lo tomó, pero no respondió de inmediato. «Historias como la suya importan», añadió Delaney. «Solo soy un hombre», dijo Harold. «Exactamente», respondió Delaney. «Un hombre puede hacer que la gente reconsidere cómo actúa. Lo vi hoy». Harold miró a su alrededor. Los pasajeros observaban, aún sentados. Thomas dio un pequeño saludo con la mano. Él inclinó su gorra una vez. «Gracias, capitán». Delaney ofreció un firme apretón de manos. «No, señor, gracias a usted». Cuando Harold salió por la pasarela y desapareció en la terminal, su caminar no era apresurado. Era constante, tranquilo pero no pequeño. De vuelta en el avión, los pasajeros comenzaron a levantarse lentamente, muchos aún reflexionando, procesando. Algunos habían grabado el saludo, otros no, pero todos lo habían sentido. Pero incluso después de que las cámaras dejaron de grabar y las puertas se cerraron detrás de él, el día de Harold no había terminado.
porque esperando justo más allá de la recogida de equipaje estaba la razón misma por la que había tomado este vuelo. Fuera de la puerta B7, la terminal zumbaba con el caos habitual. Pantallas de llegadas parpadeando, viajeros cansados arrastrando maletas con ruedas, anuncios del aeropuerto mezclándose con el murmullo de conversaciones y carros rodantes. Pero Harold Merriweather no escuchaba nada de eso. Caminaba lentamente pero con propósito, escaneando la multitud mientras sostenía un sobresimple en una mano, la carta que le había dado el capitán Delaney, y en la otra un pequeño elefante de peluche. No era mucho, solo algo que había comprado en la tienda de regalos del aeropuerto antes de abordar, un pequeño obsequio para una vida que apenas comenzaba. Entonces la vio. Rhonda, a mediados de sus años 30, con una sudadera azul marino, el cabello recogido, balanceándose ligeramente mientras sostenía un portabebés en un brazo y saludaba con el otro. Sus ojos ya estaban húmedos. ¿Papá? Harold sonrió, real y sin reservas por primera vez en todo el día. Caminó hacia ella tan rápido como sus piernas le permitían. Ella lo encontró a mitad de camino, envolviéndolo con sus brazos antes de que pudiera siquiera decir una palabra. «Lo lograste», susurró. «Dudaste de mí», dijo él, con voz grave pero cálida. Ella se apartó lo suficiente para levantar el portabebés. «Conoce a miles». Harold se inclinó. Sus ojos escanean de pequeño rostro envuelto en mantas suaves, y algo en su pecho se detuvo. No era orgullo, ni siquiera alegría. Era algo más complicado, más pesado. Porque en ese momento, mirando al niño que había esperado toda una vida para conocer, Harold no solo vio a un bebé, vio una oportunidad para que las cosas fueran diferentes, una oportunidad para que ese niño creciera en un mundo donde nunca le pedirían que se moviera solo para hacer que alguien más estuviera cómodo. Harold metió la mano, colocó el pequeño elefante junto a la mano del bebé y susurró, «Aún no lo sabes, pequeño, pero este mundo tiene trabajo por hacer, y tú lo ayudarás solo por ser tú». Rhonda se secó la mejilla. «¿Estás bien, papá?» Harold se enderezó. «Sí, solo pensando en lo que quiero contarle cuando sea mayor». «Tendrás tiempo», dijo ella. «Serás parte de todo, primeros pasos, primeras palabras, todo». Se sentaron un rato en el carrusel de equipaje. Rhonda le dio un sándwich que había traído de casa, su favorito, pavo con un poco de mostaza. No hablaron mucho, no había necesidad. Finalmente, Rhonda preguntó, «¿Estuvo bien el vuelo?» Harold rió suavemente. «Digamos que tuvo algunas sorpresas». Rhonda pareció preocupada, pero Harold la tranquilizó. «No te preocupes, terminó bien. Algunas personas hicieron lo correcto, eso es lo que importa». Ella lo estudió un momento, sintiendo que había más, pero no insistió. En cambio, extendió la mano y la puso sobre la de él. «Siempre has tenido ese efecto en las personas», dijo. «Haces que quieran ser mejores». Él la miró, entrecerrando los ojos juguetonamente. «Dices que hice que el mundo se sienta culpable por tener conciencia». «No», rió ella. «Digo que te miraron y recordaron cómo se ve la decencia». Sus maletas llegaron. Rhonda se levantó para tomarlas. Harold se quedó sentado, dejando que el momento se prolongara. Miró a Miles, que dormía pacíficamente en el portabebés. En ese pequeño rostro, Harold vio algo que no podía explicar, un ancla para todas las cosas que una vez había esperado que el mundo pudiera convertirse. Pero incluso mientras aferraba a esa esperanza, sabía que la lección no estaba terminada. Había una cosa más que necesitaba decirse, algo para todos los que alguna vez se encuentren en ese pasillo, observando, preguntándose si hablar o quedarse callados. 3 días después de que Harold Merriweather regresara a casa, la aerolínea emitió un breve comunicado. No lo nombró, no mencionó un saludo ni a un veterano, ni el hecho de que el capitán había dejado temporalmente la cabina para hacer las cosas bien. Simplemente decía, «Estamos revisando un incidente en el vuelo 228 relacionado con un problema de asientos y estamos comprometidos a garantizar que todos los pasajeros sean tratados con dignidad y equidad». Eso fue todo. Sin disculpas, sin conferencia de prensa, sin reconocimiento público de lo que realmente pasó. Pero Harold no necesitaba titulares. Ese vuelo no se trataba de hacer ruido, se trataba de recordarle a la gente cómo el silencio puede decirlo todo, y como un acto de decencia puede superar a una habitación llena de espectadores. No estaba esperando un agradecimiento.
Había recibido todo el agradecimiento que necesitaba en el momento en que esa pequeña niña le dio una galleta, en el segundo en que el capitán se paró frente a él y saludó sin fanfarria, en el minuto en que el joven en la fila 14 dijo, «Eso no estuvo bien». Esos momentos, callados, desordenados, reales, eran suficientes. En casa, Harold se sentó en su silla favorita en el porche, meciéndose lentamente mientras el sol de la tarde se ponía. La carta doblada del capitán Delaney descansaba en el bolsillo lateral de su chaqueta desgastada. Cerca, una foto enmarcada de Rhonda sosteniendo al bebé Miles estaba en la mesa del porche. No repasaba el incidente una y otra vez, no se enfurecía ni dejaba que lo amargara. Había visto cosas mucho peores en su vida. Pero si pensó en cómo reaccionó la gente una vez que una persona tuvo el coraje de levantarse. Solo hacía falta uno. Pensó en el hombre que se dio el asiento, el que no quería sentarse junto a un viejo veterano negro. Ese hombre había desaparecido por el pasillo como humo, sin palabras, sin contacto visual. Pero Harold no estaba enojado con él tampoco. Ya no. Tal vez lástima, o solo decepción. Porque ese hombre podría haber salido del avión con una historia sobre gracia, honor y aprendizaje de algo sobre el mundo. En cambio, se fue más pequeño de lo que llegó. Esa semana, Thomas Gans le envió a Harold una foto tomada por otro pasajero desde 2 filas atrás. En ella, Harold está de pie en la fila 31, el capitán está saludando y todos están mirando. Thomas había escrito solo 2 palabras debajo. Me cambió. Harold sonrió cuando lo vio. Esa era la cosa con la dignidad. No necesitaba gritar, no necesitaba luces brillantes ni declaraciones fuertes. Solo tenía que quedarse quieta lo suficiente para que otros la sintieran. Y cuando alguien finalmente la reconocía, realmente la veía, algo cambiaba en el aire. Eso era lo que Harold quería para su bisnieto. No medallas, no titulares, solo el instinto de hacer lo correcto, incluso cuando era inconveniente, especialmente entonces. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, Harold se recostó y cerró los ojos. En su mente, aún podía escuchar las palabras que Delaney había dicho frente a toda la cabina. Ese hombre debería sentarse donde maldita sea quiera. Y no se trataba del asiento, nunca se trató del asiento. Se trataba de ser visto, de ser contado, de ser humano. Si alguna vez te encuentras en un momento como ese, cuando es más fácil quedarte callado que hablar, recuerda el vuelo 228, recuerda el pasillo, recuerda el saludo. Sé la persona que no espera permiso para hacer lo correcto. Y si esta historia te hizo pausar, te hizo sentir algo, te recordó a alguien que amas, suscríbete, porque necesitamos más personas contando historias que nos recuerden que todos somos responsables los unos de los otros, incluso a 30,000 pies en el aire.